Continuando con nuestro programa, entonces vamos a dar inicio, por favor. Para tal efecto, vamos a invitar a nuestro siguiente disertante. Él es economista con mención en ciencias políticas, graduado de la Universidad George Washington, maestría en economía agrícola de la Universidad de Purdue, Indiana, Estados Unidos. Es fundador y primer secretario ejecutivo de la Confederación Agropecuaria Nacional, ex gerente de la Cámara Agropecuaria del Oriente CAO. Fue viceministro y ministro de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Invitamos a hacerse presente a don Walter Núñez Rodríguez. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Agradezco profundamente la invitación de AVECREA. Me honra estar acá. Como ustedes escucharon, yo provengo del gremio agropecuario. He desarrollado una parte sustancial de mi carrera profesional en la CAO, pero los consorcios regionales de experimentación agropecuaria, entiendo, son totalmente diferentes, y es por eso de que reconozco y ante ustedes que me siento un poco intimidado. En la CAO solemos ser más políticos, acá debo hablar con más propiedad técnica, y por lo que esta mañana pude comprobar, especialmente por la presentación del ingeniero Rocco, realmente estoy impresionado de la calidad del trabajo que se está haciendo. Yo tengo una exposición relativamente extensa que la voy a intentar hacer bastante rápido. Estos son los 5 puntos que quiero ver. Básicamente una contextualización de dónde estamos como país y en la práctica cuál es la participación de la actividad agropecuaria en el entorno económico del país. Segundo, es un examen un poquito más particular a ver cómo nos ha ido estos 10 últimos años, que casi coinciden con los años que yo no estoy en Santa Cruz, de tal manera que esto me ha vuelto un poquito a revisar los datos, a hablar con la gente, a tomar contacto con mis amigos, y un poquito entender el sentimiento que los agricultores y ganaderos del país han tenido en estos últimos 10 años, que no coinciden con nada, simplemente son 10 años de una suerte de evaluación de examen a la actividad del sector. Yo desde hace 10 años estoy trabajando en el tema de competitividad de los sectores de la industria boliviana, de los alimentos, de las manufacturas textiles, madera, y no puedo hablar de perspectivas de un sector si tampoco no hacemos una suerte de mirada al entorno competitivo del país. El cuarto tema del que quiero hablar, y lo voy a hacer de manera muy tangencial, porque Tomás Bulat, mi colega que me sigue en la exposición, va a hablar de ello de manera más específica, es ver dónde estamos con relación al entorno del comercio mundial, ver dónde tenemos oportunidades, y en el caso del entorno competitivo también ver cómo nos medimos para atacar esas oportunidades. Y finalmente, no sé si por el tema del sesgo, pero Álvaro Guzmán Boules, que va a ser el moderador de este panel, me pidió que hable un poquito de políticas hacia adelante, políticas sectoriales, por supuesto. Y creo que fue la parte que más me entusiasmó, porque pues nosotros desde la CAO y obviamente en el sector público lo que hacíamos era políticas. En el caso de la CAO las sugeríamos y en el caso del gobierno las implementábamos. Eso no quiere decir que las implementábamos bien o que hacíamos buenas políticas. Entonces ese es un poquito el contexto de la exposición. Una mirada muy rápida a la situación económica del país. Bolivia estos últimos 10 años ha tenido un buen desempeño macroeconómico
hemos crecido, el PIB en términos constantes se ha casi duplicado desde el año de 10 años atrás. El PIB en este momento a precios corrientes medidos en la moneda actual son cerca de 24.000 millones de dólares. ¿Ya? Eso quiere decir que el PIB per cápita de Bolivia, que es una medida bastante grosera que los economistas nos inventamos para medir el grado de desarrollo de los países, también casi se ha duplicado. Imagínense, cuando nosotros estábamos en el sector público, el PIB boliviano era de menos de 900 dólares, en este momento está en 2.334, medido en precio y moneda real. Por lo tanto, hay una suerte de, digamos, de una asimilación, de una percepción general de que la economía boliviana le ha ido bien, a pesar de, ya ustedes saben el a pesar de. ¿Quién es el a pesar de? Esta es un poquito la estructura del PIB, como, ¿sí? Todo mi culpa. Okay. Esa es un poquito la forma como está distribuida la economía nacional. El sector agropecuario participa en la economía con un poco menos del 13%. Eso da una dimensión de que el país históricamente se ha movido de ser una economía que tenía un quinto de su riqueza amparada en la actividad agropecuaria, ahora está un poco menos. Y esto tiene mucho que ver con el incremento de los hidrocarburos, los minerales, fundamentalmente el comercio, ¿ya? Y eso puede ser bueno, puede ser malo. Es decir, en la medida que un país transita de un estadio de producción básica hacia la transformación de sus productos básicos y la sofisticación de sus negocios, pues en teoría es un país más desarrollado, pero esa es la realidad. Esta es un poquito la distribución a nivel de los departamentos. Ese es el PIB distribuido a nivel de los 9 departamentos. Quiero mostrarles este cuadro. Vean ustedes que de manera consistente en los últimos 10 años, y como ha sido hace 20, un poquito menos quizás, Santa Cruz es el primer departamento aportante a la economía nacional. Aportamos casi con un cuarto, un poquito más de un cuarto. Interesante, Tarija en los últimos 10 años ha duplicado su aporte al PIB boliviano. Del 6 ahora está en el 12. Y eso definitivamente es por el tema de la extracción de hidrocarburos. Quiero mostrarles este cuadro. Este cuadro más o menos apunta a la aptitud sectorial de los departamentos de Bolivia. ¿Qué quiere decir esto? Si sumamos la actividad agropecuaria más la actividad de producción de alimentos, ahí vamos a tener de que, por ejemplo, el Beni es un departamento cuya economía está amparada por mitades en la actividad agropecuaria y los alimentos. En el caso de Santa Cruz es un tercio. En el caso de Pando, otro tercio. Y esto definitivamente apunta a una aptitud, ¿ya? No es que, digamos, los departamentos se queden produciendo alimentos básicos. En el caso de Santa Cruz, vean ustedes que el 11% de su PIB está amparado en la industria alimenticia, que es diferente solamente a producir productos básicos. De tal manera de que esto más o menos nos da una perspectiva del grado de especialización
casi en término absoluto importante. Un poquito entrando en el tema de Santa Cruz, cuando yo estaba armando la presentación, tenía que hablar del país, pero también al mismo tiempo tenía que hablar de Santa Cruz. Estamos en Santa Cruz y hay que hacer una suerte de evaluación de lo que está sucediendo con el departamento. Y esto es lo que ha sucedido con Santa Cruz en los últimos 10 años. Este es un cuadro que muestra los crecimientos anuales de la economía cruceña. Por ejemplo, el año 2010, la actividad agropecuaria tuvo una caída de casi 5%. Y durante los últimos 10 años, la actividad ha tenido un crecimiento desde el punto de vista del Producto Interno Bruto de un promedio 1.3, menos del 2%. Y este último año, con relación al año pasado, de toda la serie, es el año que más crecimos, desde el punto de vista del aporte a la economía regional. Todos ustedes saben, y obviamente basta nada más salir a la calle para ver de que el sector de la construcción es el sector que más crece. Y ahí lo ven, casi 9% y en promedio 6% anual en los últimos años. Edificio, condominio, casa. Y esa es un poquito otra de las realidades que estamos mostrando acá. En barras, ese es un poquito el tema del crecimiento del PIB regional. Indudablemente el año pasado, que es del cual se tienen medidas, por supuesto, ya oficialmente planteadas, aunque siempre en el sector público se pone P porque todo en economía es preliminar. En economía no hay nada absoluto, por eso los preliminares. Y ese es un poquito lo que ha acontecido con el tema agropecuario, medido desde la perspectiva de una economía integral, el PIB. De los 10 años, 4 hemos crecido, 3 o 4 se ha caído. Las caídas han tenido que ver con sectores climáticos, con baja de precios, con problemas estructurales que tienen que ver con lo que adelante ya un poquito vamos a ver, el tema de la productividad, la competitividad. Siguiendo con esta evaluación del acontecer económico del país, este cuadro muestra el estado de las exportaciones, desde el año 2000 hasta el año pasado, en los 5 sectores que la política gubernamental ha determinado estructurar las exportaciones. Antes esto lo expresábamos distinto. Poníamos exportaciones tradicionales y poníamos exportaciones no tradicionales para diferenciar lo que eran minerales e hidrocarburos y diferenciar los otros sectores. Ahora se lo divide así: agricultura, extracción de hidrocarburos, extracción de minerales e industria manufacturera. Y en este sentido, pues es obvio de que este es otro de los elementos por los cuales yo indico de que en los últimos 10 años ha habido una suerte de boom, impulsado por los precios internacionales, una demanda extraordinaria de China para comprar desde soya, carne, commodities, petróleo, hidrocarburos, etcétera, etcétera, que obviamente ha generado una inflación de los precios de estas commodities, y ello ha ocasionado de que en menos de 10 años, en menos de 8 años, Bolivia vaya de 1.200 millones de exportaciones globales a los casi 10.000 millones con los que se va a cerrar este año 2012. En el caso de la industria manufacturera, que ustedes ven ahí que se exportó casi 1.900 millones de dólares, en este rubro están las exportaciones del complejo agroindustrial de la soya y están las exportaciones de las manufacturas mineras.
43% de este monto, de ese valor, son manufacturas de la industria minera, minerales transformados. Y el 33% de ese monto son las exportaciones de la agroindustria del complejo oleaginoso. Quiere decir que el 76%, casi el 80% de esas exportaciones están concentradas en dos rubros de la economía nacional: la industria de la minería y la industria de la soya. Ese ha sido el crecimiento, vean ustedes lo que les decía, de las exportaciones bolivianas, de 1.200 millones el año 2000 a 9.000 el 2011, y van a ser 9.700 millones a 9.800 de este año. Otra vez, exportación de commodities, exportación de hidrocarburos, el precio del gas multiplicado 6 veces con relación a 7 años atrás. Y esa es la estructura que yo les decía. Esta es la evolución de las exportaciones por grupo, y si ustedes se fijan en la barra verde, esas son las exportaciones de hidrocarburos. ¿Esto qué implica? De que somos una economía casi monoproductora y monoexportadora. Más de la mitad de nuestras exportaciones, incluida minería, el 80% de nuestras exportaciones son exportaciones del ámbito extractivo. Sacamos el gas y lo exportamos. Sacamos los minerales, la mitad de los minerales se va como mineral y la otra mitad se procesa. Pero seguimos ubicados y dependientes de dos sectores de la economía nacional. Hay señales de que la China está agotando su ciclo de crecimiento de entre el 9 al 10% de los últimos 15 años. Es más, China este año está creciendo al 7.9%. Eso ya señala que esa economía va a comenzar a comprar menos productos básicos, entre ellos los minerales, entre ellos la soya, entre ellos la carne. El día de mañana, Dios no lo quiera, por supuesto, hay una crisis como que ya se está dando de la capacidad de compra de los países industrializados, y el precio del gas se viene abajo en exactamente 24 horas. Ese es el problema de tener una economía dependiente de la exportación de productos básicos. Y ese también es una enseñanza central para la actividad en la que todos ustedes se encuentran. No basta producir carne, no basta producir soya, no basta producir, no sé, lo que ustedes quieran, si no le agregamos valor y lo llevamos al ámbito de la industria, donde se puede evidentemente competir mejor. Bueno, vamos a pasar un poco rápidamente a estos temas. Acá están las exportaciones del sector agropecuario nacional. El año 2011 hemos exportado casi 1.200 millones de dólares. A agosto del 2012 estamos casi alcanzando los 1.000, y esto apunta a que evidentemente en las exportaciones nacionales es posible que lleguemos, reitero, a los 10.000 millones de dólares. Las exportaciones agropecuarias de Bolivia tienen un mercado principal que básicamente son Venezuela y Colombia. Son las exportaciones del complejo de oleaginosas, fundamentalmente. Y el 2011 esto no varió mucho. Diversificamos un poco. A Venezuela el 23%, a Colombia el 21%, a Perú el 14%. Y obviamente hemos aumentado un poco el número de países que nos compran, pero evidentemente estamos dependiendo fundamentalmente de las relaciones de intercambio que ampara la Comunidad Andina de Naciones. Y este es otro tema de cuidado. Estamos exportando
sin aranceles. Estamos exportando dentro de un acuerdo de integración en el cual tenemos un acceso relativamente despejado. No estamos exportando al mundo donde hay que competir con aranceles, donde hay que competir con tasas pararancelarias, donde hay que competir con los subsidios de la Unión Europea, con los subsidios de los Estados Unidos. Y esto definitivamente también señala un grado de vulnerabilidad a la economía nacional y de manera particular a la economía de Santa Cruz, a la economía agrícola de Santa Cruz. Para ir cerrando este capítulo, Bolivia también importa alimentos. Importamos el año pasado 400 millones de dólares. Obviamente, estos son los primeros 20 productos, los que están en este cuadro. Importamos harina de trigo, azúcar, chicle, trago, ¿ah? Importamos fruta. ¿Saben qué? Esta lista es la lista de la vergüenza. Porque todo esto que está ahí lo podemos producir nosotros. Y eso también es otra señal, otra suerte de reflexión a ustedes como productores, como industriales del sector agropecuario. Esto hay que cambiarlo. No es malo importar por si acaso, pero importemos lo que no podemos producir. ¿Ah? ¿Cómo vamos a importar manzanas teniendo los valles cruceños que tienen las mejores tierras para la producción de fruta? En el caso del trigo, bueno, hay una suerte de dependencia estructural, pero que también debemos superarla. Hace 15 años Bolivia, y de manera particular Santa Cruz, dio el tono con la lógica de romper la dependencia cuando comenzó a producir más trigo del que Bolivia producía. Y van a ver ustedes, no hemos avanzado mucho. Seguimos todavía dependiendo del trigo importado. ¿Ah? Bueno, esa es un poco la evolución de las exportaciones cruceñas desde el punto de vista agropecuario. Del total de las exportaciones, 806 millones de dólares son del sector. Obviamente, todas estas cifras apuntan a que Santa Cruz definitivamente tiene una vocación agroindustrial. Es la capital del agribusiness boliviano, es la capital de los complejos agroindustriales, es el departamento donde la agricultura y la ganadería se hacen verbo. Pero estamos en un contexto lamentable desde el cual no podemos salir, que es en cierto sentido el grado de competitividad que el mismo país tiene. Esa es la evolución de las exportaciones agropecuarias. Y ahora entramos un poquito al tema de la evaluación de los últimos 10 años. ¿Pueden ver las cifras allá de atrás? Estos son cuadros un poco densos, pero no había forma de achicarlos en el contexto de las cosas que acá queremos decir. El año 2001, en la campaña de verano, Bolivia tenía sembradas 2.155.000 hectáreas. En la última campaña, de la cual obviamente se han recogido estos datos, son poco menos de 3 millones. El sector de las oleaginosas y los cultivos industriales son indudablemente el sector líder, seguidos por los cereales, y los otros sectores son relativamente más pequeños. Acá están un poquito el crecimiento en los 10 años de los rubros a partir de los cuales se reporta la actividad agropecuaria en el país. Como les decía, 44% de crecimiento en la superficie cultivada del ámbito de las oleaginosas y los cultivos industriales, 37% de crecimiento de hortalizas, 26% en tubérculos y raíces, 25% de estimulantes. No se confundan por si acaso,
Los estimulantes son solamente el café, el té y el cacao. Los cereales, arroz, maíz, todos ellos, las frutas y los forrajes. Y esa es un poquito la evolución de la superficie cultivada en el país estos 10 últimos años. Hemos aumentado, yo diría que casi inercialmente, excepto en el caso de la soya. Estos son los grupos. La barrita ploma es la soya. Y esta es un poquito la distribución por sectores de la superficie cultivada en el país. Este es el volumen de producción, es decir, las toneladas métricas producidas. Y nuevamente, las oleaginosas tienen un crecimiento de producción del 62%, los cereales el 16%, los tubérculos y raíces el 9%, por decir los tres más importantes, en los cuales ya por ahí está más del 90% de la superficie de la producción nacional. Este es el crecimiento de la producción, y vean ustedes, por el grado de la escala utilizada, aquí no puse la soya, porque si ponemos la soya acá en este cuadro, todas estas 6 líneas se pierden acá, de tal manera que a la soya la saqué de la serie porque no tenía sentido mostrar el crecimiento de los otros rubros. He hecho aquí un examen particular, no lo he puesto por rubro, solamente para ponerles cuáles han sido los cultivos agrícolas cuyos rendimientos han crecido más estos 10 últimos años. La cebolla, el trigo, el maíz y la soya. Y aquí nos preguntamos, ¿no debería haber sido la soya, con semejante boom, en el que más empeño se le ponga para llegar a los rendimientos internacionales? Que ya los vamos a ver dónde estamos más tarde. Pero sin embargo, la soya es el cultivo de los seleccionados que en esta serie tiene el crecimiento de los rendimientos menor, comparado con los otros. Alguien me dirá, estamos llegando a los rendimientos tope. Mentira, no estamos en los rendimientos tope. Que estamos cerca, pero podría hacerse más, dado que es el cultivo, o es la gallina de los huevos de oro, sin ofender a los amigos avicultores, que no sé cuántos hay acá. Este es un poquito el tema de la superficie en Santa Cruz. La superficie en los 10 últimos años casi se duplicó. Creció en casi el 50%. Y esta es un poquito la evaluación de la superficie en Santa Cruz, donde nuevamente vean ustedes el tema de la soya manda. Esta es la soya. Esa es la producción. Así se ha desarrollado la producción en estos 10 últimos años. Y la de arriba, en este caso, si está incluida, son las oleaginosas. Esos son los rendimientos. Y un poquito entramos al tema de la ganadería. Acá, de manera arbitraria, tomado las cifras nacionales de la ganadería de vacunos, de la ganadería de porcinos y la ganadería y la avicultura. Y en el caso particular de la ganadería, obviamente lo que he querido hacer es mostrar el estado de la ganadería, la evolución productiva, número de cabeza de los dos principales departamentos productores de ganado en el país, que son el Beni y Santa Cruz, en ese orden. El hato ganadero nacional creció 21.5%, con un promedio anual de crecimiento de la estancia, de la hacienda, como dicen en la Argentina, del 2.55%. Sin embargo, la ganadería más eficiente, más productiva, en todo caso más dinámica, ha sido la de Santa Cruz. El hato creció un 36%, con un promedio anual de crecimiento del hato de casi el 2.8%. Y en el caso del Beni,
Yo diría que es una ganadería que se ha estancado. La ganadería veniana ha sido la que ha impulsado, en cierto sentido, el desarrollo de la ganadería en el país. Pero obviamente en ese sentido tenemos que reconocer de que desde el punto de vista de la disponibilidad de iniciativas tecnológicas, de mejoramiento del ganado, obviamente Santa Cruz en este momento es el departamento líder. Lo que no quiere decir que en el Beni no existan ya iniciativas muy parecidas en materia de cabaña, de remate, pero está ahí. Este es el caso de Santa Cruz. Hemos ido el año 2000 de 1.700.000 cabezas a un poco más de 2.400.000, a cifra del año 2011. En el caso del Beni hemos ido de 3 millones de cabezas a 3,5 millones, un poquito más. Y esos son los datos de crecimiento que yo les daba. Y ahí están las curvas de crecimiento. La del Beni es la verde o amarilla y la morada es la de Santa Cruz. En el tema de la ganadería porcina también ha habido un crecimiento bastante discreto. Esa es la ganadería porcina de todo el país. En el caso de Santa Cruz tenemos aproximadamente el 35% de la ganadería porcina de todo Bolivia. Y este es un poquito el desempeño del sector avícola medido en el número de aves parrilleras. En este caso, Cochabamba es el primer productor de aves parrilleras del país, con una diferencia de 10.000, 15 millones de aves con relación a Santa Cruz. Pero Santa Cruz produce más huevos. Esto sin ninguna connotación adicional. Cerrando este capítulo, mostrarles solamente el tema del Producto Bruto de la agricultura regional. El 70% del Producto Bruto de la agricultura cruceña está amparado en el sector agrícola y el saldo, el 30%, en la actividad pecuaria, donde indudablemente el sector de la ganadería vacuna es el primero. Pero fíjense ustedes desde el punto de vista del valor, y acá hay otra lectura. La ganadería cruceña produce un valor bruto de 217 millones de dólares. La avicultura 204. Y no es que hayan más gallinas, y no es que hayan más huevos, está en el tema de la escala de producción. Está vinculado con la cantidad de agregación de valor que tiene la actividad avícola y con la demanda relativa de menor cantidad del insumo principal en la actividad agrícola, que es la tierra. En un ambiente como este, la avicultura produce exactamente lo que produce una estancia de 1.500 hectáreas, perdón, de 1.500 cabezas. Y esa es la lectura que hay que hacer de estos números, sin que ello signifique, por supuesto, tampoco una suerte de reflexión hacia dónde debemos ir, porque obviamente la actividad agropecuaria está amparada en el ser humano, que tiene una aptitud. Unos tendrán aptitud para ser ganaderos, otros tendrán aptitud para ser avicultores, o solleros, o fruticultores. Pero esos son los números. Un poquito de precios. Yo decía al comienzo de esta exposición que en términos generales el país, en términos macroeconómicos, no está mal. Y vean ustedes los precios de la actividad agropecuaria en Santa Cruz. En este caso, estos son datos del abasto, del mercado acá del abasto, en la avenida Piraí. ¿Verdad? Mayoristas. Descontando la inflación, todos estos precios son reales. Es más,
ha habido un mejoramiento sustancial de la posición comercial del sector agropecuario regional. Los datos que tengo del ámbito industrial, que están acá, son a mayo del año pasado. Todas estas son mediciones a mayo. Pero acá tengo, y le agradezco a mi amigo Gary Rodríguez del IPSE, que me mandó los precios de la soya, del maíz, del trigo, del azúcar, del cacao, que no tenemos, del café, que tampoco, ¿ya? Y fíjense ustedes, la tonelada métrica del grano de soya el año pasado en mayo estaba en $384.50. En este momento, la semana pasada, y a la baja porque está comenzando la siembra del Brasil y acaba de terminar la cosecha americana, el grano de la soya está en $552. ¿Ah? Entonces, desde el punto de vista de precio, no podemos decir que nos haya ido mal. Y esta es un poquito la posición de la oferta de Santa Cruz con relación a la actividad agropecuaria nacional. Indudablemente Santa Cruz es el departamento líder en materia agropecuaria. En algunos casos tenemos el 100% de la producción y de la superficie cultivada, pero en todos hay una posición de liderazgo, como también he puesto algunos otros datos donde obviamente Santa Cruz no es líder para nada. Frutales, forraje, que bueno, que tampoco no quiere decir que no se puedan producir. Pero en esencia esa es la posición de Santa Cruz versus el país. Y su presencia tanto a nivel de superficie como de producción. Y entremos un poquito al tema de la competitividad, porque es indudable que toda esta discusión de las perspectivas del sector tienen que estar vinculadas con el ámbito donde se encuentra Bolivia desde el punto de vista competitivo. Y desde el punto de vista del sector agropecuario, es impensable creer de que uno va a poder actuar fuera de ese contexto. Y ese contexto se llama Bolivia. Y es en Bolivia donde, por lo menos hasta ahora, tenemos que desarrollar nuestras actividades productivas. Hace 20 años atrás se creó el Foro Económico Mundial. Es un foro interinstitucional, multidisciplinario, apolítico, no es oficial, pero créanme que a las reuniones de Davos en Suiza no hay ministro de finanzas del mundo donde este tipo no quiera ser invitado. La reunión anual de Davos en Suiza es más importante que la reunión anual del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, porque allá uno se codea con un premio Nobel, como se codea con Bill Gates, que está haciendo lobby para conseguir plata para sus causas de filantropía, como se codea con Brad Pitt o Angelina Jolie, que están haciendo causa también para los niños pobres en África. Esa naturaleza de Davos. Y los economistas de Davos están investigando la competitividad de los países desde hace 20 años. Todas las entidades oficiales del mundo le tienen un recelo a Davos, al Foro Económico Mundial, porque como no contribuyen los países a Davos, lo que diga Davos desde el punto de vista de la competitividad de los países es absolutamente independiente y puede pararse de cabeza o pararse donde le dé la gana el ministro de Economía de Bolivia, ¿ya?, para discrepar con lo que dice el Foro Económico Mundial, pero eso es lo que los economistas de Davos han estudiado. Y cuando digo economista, hablo de un montón de profesionales que obviamente tienen criterios más amplios que los economistas y que llegan ciertamente a determinar el grado de competitividad de los países. ¿Y qué dice el Foro Económico Mundial respecto de la competitividad?
El Foro Económico define la competitividad como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. A su vez, ese nivel de productividad establece el nivel de prosperidad que una economía puede lograr. Mientras más productivos somos, más retorno a la inversión va a conseguir cualquier inversionista. Y véanlo ustedes en su actividad diaria. Si somos más productivos y transformamos más alimento balanceado en carne, quien quiere invertir en la actividad va a conseguir más utilidades. Quien saque más toneladas de soya o de maíz o de trigo por una unidad de superficie, obviamente va a conseguir más plata para su inversión. Y eso es básicamente el tema de competitividad. Un conjunto de elementos que hacen que el retorno del inversionista sea mayor del que podría conseguir quizás en otra actividad. ¿Cuántos inversionistas vienen a Bolivia? Eso también es una medida del grado de competitividad boliviano. En los últimos 6 años, la inversión pública extranjera se ha venido abajo, prácticamente en cero. Y aquella que entra no se mide, porque entra por otra actividad que no está registrada en las tablas que yo les mostré, que es el narcotráfico. Esa inversión obviamente no se mide por el INE, ni nadie la reconoce, pero esa es la inversión extranjera que hay en Bolivia en general. Algunos de ustedes me dirán, es mentira, yo tengo mi socio brasilero, los queridos hermanos brasileros que tanto han hecho por Bolivia en el sector agropecuario. No, que tengo mi socio menonita que también invierte conmigo. Está bien, por supuesto que existen, pero la otra inversión es la principal. Entonces, en una economía normal, la inversión pues viene por los cauces legales, y esa inversión viene cuando un país es competitivo. Son 12 los pilares que mide el Foro Económico Mundial para determinar la competitividad de un país. Las instituciones, el marco legal, institucional, el respeto a la ley, la infraestructura, los caminos, los puertos, el transporte aéreo, el ambiente macroeconómico, esto mide la estabilidad, la salud y la educación primaria, la calidad de la mano de obra que tenemos. Un trabajador con una educación básica de buena calidad es una persona que en la práctica va a poder adaptar mejor las enseñanzas de su gerencia. Va a ser un trabajador en términos generales más efectivo. Ni que se diga la salud, pues, ¿no? Una persona enferma pues no tiene la misma productividad de una sana. Está el tema de la educación superior y el entrenamiento. Esto para avanzar a estadios de desarrollo superiores. Una educación superior de calidad permite que el país se adapte mejor a los cambios del entorno. La eficiencia del mercado de bienes. ¿Cuán transparente es nuestro mercado? ¿Cuán competitivo es nuestro mercado? Tenemos industrias dominantes. Hay prácticas oligopólicas, oligopsónicas, monopólicas, es decir, de dominancia del que vende o del que compra. Eso mide el Foro Económico de Davos como uno de los pilares. Luego está el tema de la eficiencia del mercado laboral. ¿Con cuánta facilidad uno puede emplear o despedir? Y acuérdense los últimos decretos, ¿no? De la inamovilidad funcionaria, de que el empleado a los 90 días ya comienza a devengar indemnizaciones, el desarrollo del mercado financiero. Todos ustedes, incluido el que les habla, ha estado vinculado para bien o para mal con la banca. ¿Cuán transparente es la banca? ¿Con cuánta facilidad el sistema financiero le consigue al inversionista, al privado, nuevas fuentes de financiamiento que no sean el bendito crédito? Eso también se mide en el Foro Económico de Davos. Prontitud tecnológica.
con cuánta facilidad le podemos brincar a los cambios, a la adopción de tecnología. Yo veía hoy día la exposición del ingeniero Rocco y me quedé impresionado de la capacidad de asimilar una suerte de cambios vinculados con la siembra directa y entender que todo eso lo hemos hecho acá de práctica que se han enseñado en el extranjero, que estoy seguro acá en Santa Cruz o en Bolivia las mejoramos. Eso es prontitud tecnológica, la capacidad para echarle al cambio tecnológico, a la innovación. El tamaño del mercado, desde que yo era chico en la CAU, ¿no? Que nuestro mercado es chiquitito y por ende no somos competitivos porque le vendemos a 4 pelagatos. Es verdad en cierto sentido, ¿ya? El tema de la sofisticación de los negocios. Nuestra actividad agropecuaria en Santa Cruz, en Bolivia, está vinculada a redes. Tenemos una provisión segura de nuestros servicios, de nuestros insumos. ¿Cuán sofisticados son los que nos ayudan a sembrar o a faenear o a producir 1 kilo de carne o un huevo? ¿Es sofisticado nuestro negocio? ¿O todavía tenemos problemas, atavismos, ¿no? de que hay que ir a comprarle a la tienda de la esquina, o a ese proveedor de semillita que de vez en cuando las tiene o no, o el tipo que trajo una tecnología que aprovechó una oportunidad del precio y después al día siguiente ya no la trajo más? Y finalmente el tema de la innovación. Y la innovación no es adaptación de tecnología, es creación de tecnología propia. Ok. Hay tres economías que el Foro Económico Mundial de Davos dice. Las economías impulsadas por los factores son aquellos países que compiten porque su mano de obra es barata o porque tienen una vasta dotación de recursos naturales. Vámonos a un carpintero. Ese carpintero produce y compite con su otro carpintero por el precio. Están vendiendo una silla y con lo único que pueden competir es con el precio de esa silla. ¿Y dónde sacrifican el precio? En la calidad. Le disminuyen la calidad, compran madera verde. Obviamente uno llega a su casa y ya la silla está torcida, ¿no? Esos son los países que compiten por sus factores. No tienen más condiciones. El segundo estadio de desarrollo son los países que compiten por la eficiencia de sus factores. ¿Cuánto me falta? Le he hecho, ¿no? Okay. Y finalmente los países de la innovación. Y queridos, aquí está la situación de Bolivia. En el último examen de la competitividad de 144 países, Bolivia es el número 104. Y en los 12 pilares, ahí vamos moviéndonos. A nivel de la calidad de nuestras instituciones somos el 119, en infraestructura el 108, en el desarrollo del mercado financiero no estamos muy bien medidos, somos el número 126. Y así estamos. El Foro Económico hace una encuesta de ejecutivos en cada país. Y a esto se les pregunta qué es lo que hay que hacer, cuáles consideran ellos los factores críticos para el desarrollo de negocios en Bolivia. De 16 componentes. Los ejecutivos encuestados este año, indicaron en orden de importancia. El primer factor que limita el desarrollo de los negocios es el acceso al financiamiento. El segundo son las regulaciones laborales restrictivas. El tercero, las regulaciones para manejo de la moneda extranjera. La burocracia gubernamental ineficiente y una oferta inadecuada de infraestructura. ¿Cómo nos medimos con otros países? Ahí estamos. Yo he puesto en este cuadro a países vinculados con los sectores, con el grado de desarrollo. Los de arriba son los más michi,
Bolivia está en transición. Luego están los países cuyo desarrollo está animado por la eficiencia, transición e impulsados por la innovación. Las líneas, las flechas rojas, son los países que han bajado en su grado de competitividad, las verdes son los que hemos mejorado, entre ellos Bolivia, y las amarillas son los que se han mantenido. Y esta es un poquito la situación en Latinoamérica. Chile es el país, de acuerdo a esta medición, más competitivo de América Latina. Le sigue Panamá, Brasil, México, Costa Rica, Perú, Colombia, Uruguay, Guatemala. Y nosotros estamos casi en la cola. Y que no sirva de consuelo el hecho de que Venezuela, que en estos últimos años ha vendido 840.000 millones de dólares en petróleo, sea el país menos competitivo de América Latina. Todos nos preguntaremos por qué. Esos son los 10 países más competitivos del mundo, de manera sostenida. Cambian. Lo que más me sorprendió a mí es el hecho de que Estados Unidos en los últimos 4 años ha ido del 1 al 7º o al 6º, pero ahí se mantienen. Y los relojitos suizos pues allá arriba, ¿no? Con todo lo que significa. Singapur es el único país con Qatar que no son países considerados como desarrollados. Están en el ámbito del segundo estadio, la transición. Pero vean ustedes lo importante que es su grado de institucionalidad, infraestructura, ambiente macroeconómico. Obviamente que nosotros estemos allá arriba, tenemos que subir unos peldaños en el grado de competitividad. Yo tenía acá una exposición vinculada con la perspectiva de los mercados mundiales, y dado que Tomás va a hablar mucho más de ello, quiero decirle solamente lo siguiente, para pasar a la última parte, porque la verdad que uno se entusiasma y no tengo mucho tiempo, excepto que me dejen terminar a las 4, que son 18 minutos más. Ok, gracias. Los cereales están creciendo desde hace exactamente 15 años al 2.3% anual. Gran oportunidad para los productores de todo el mundo, especialmente para la provisión de alimentos balanceados para el ganado, donde el maíz es el principal aportante de ese contexto. El trigo, ahí tenemos nuestra espada de Damocles. Yo creo que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para producir más y mejor. En el caso de la ganadería, en cierto sentido hay una suerte de, no de mala noticia, pero en todo caso creo que todos los ganaderos saben, la demanda de carnes en el mundo se ha estancado, especialmente de la carne de rumiantes. El doctor ahora hablaba de los rumiantes, ¿no? Con todos los problemas que ocasionan por sus movimientos posteriores y traseros, ¿no? Pero la demanda de carne está estancada. La demanda de pollo ha explotado. La demanda de carnes de aves de corral, ¿ya? En el caso de la ganadería, que no deja de ser un sector muy dinámico, hay una situación que se está dando en el mundo con relación a las demandas de los insumos. En este momento hay una cantidad importante de raciones alimenticias, de granos forrajeros que se están cambiando por oleaginosa. Y también hay otra tendencia en el mundo que apunta a que los ganaderos están siendo más eficientes en la conversión de grano y carne. Esa es otra tendencia mundial, y obviamente todo esto está animado para venderle a China, que es el gran comprador de todo. Si uno produce aire enlatado, los chinos lo van a comprar, ¿no? Vamos a ir un poquito al tema de las oleaginosas. Es el sector agrícola que más ha crecido en el mundo, 40%
de la demanda la ha generado la China. Cerca de un tercio de la producción mundial de oleaginosa se está destinando a usos no alimenticios, cosa que es muy buena para nosotros, porque podemos agregar más valor a las exportaciones de grano, de torta y de aceite. Y esto ya me lo dijeron hace 11 años, pero no les dimos bola. Seguimos produciendo esos tres productos, pero eso es bueno desde el punto de vista de perspectiva. ¿Ya? Un sector al que hay que echarle la mirada es al sector de frutas y vegetales. Una demanda que ha crecido tan fuerte como la demanda por los cereales y que le da la oportunidad a los agricultores más pequeños para intervenir en el mercado, para utilizar menos tierras que las que demandan las otras actividades de carácter intensivo, que tiene buenas tasas de retorno, ¿ya? Inclusive como un negocio complementario a las actividades productivas más grandes. El comercio mundial de productos agropecuarios está más o menos distribuido de esa forma. Vean ustedes, el 18% del comercio de productos agropecuarios son frutas y vegetales, 16% cereales, 11% productos de la pesca, 11% de carnes, que no está mal, 7% de bebidas estimulantes, 7% de aceites vegetales, 5.4% son las oleaginosas, 5% la leche y 1%, menos del 2% el azúcar. Hay un 17% de una cantidad de productos diversos que no se los ubica necesariamente acá. Están las leguminosas, que sería más o menos el segundo sector, pero esos son los sectores más importantes. Bueno, muy rapidito, ¿dónde está la agricultura boliviana en el mundo? Y vamos a irnos al año 2010. Y esto también debe darles a ustedes perspectiva y en todo caso positiva. Son más o menos 100 los países de los 180 los que tienen lo que se podría decir una agricultura más o menos organizada. De los 180 países de las Naciones Unidas, 200 con unas miniaturas que hay por ahí, son aproximadamente 100 los países productores del mundo. Y Bolivia, vean ustedes, estamos, bueno, el número 10 en el mundo en oleaginosa, somos el 24 en girasol, somos el 21 en sorgo, y estamos más o menos en la mitad de estos grandes países productores. ¿Qué nos está diciendo esto? Que Bolivia tiene una aptitud agropecuaria y agroindustrial, que tenemos las condiciones, que podemos mejorar nuestra posición productiva y competitiva en el mundo de la agricultura, en el comercio agrícola mundial. Pero acá vienen las malas noticias. Estos son los rendimientos comparados de algunos productos seleccionados que por supuesto yo seleccioné de manera arbitraria. En el maíz, por si acaso la línea verde o amarilla depende, son los rendimientos bolivianos. ¿Podríamos decir que Estados Unidos es el umbral? Bueno, fíjense dónde estamos con relación a los rendimientos del maíz con respecto a Estados Unidos. Casi 10 toneladas Estados Unidos, no son los promedios por si acaso, nacionales, no, esto no es Santa Cruz. Caña, vean ustedes, 70 toneladas Estados Unidos, 38 nosotros. Papa lo puse porque quería ver el tema de la papa y porque es crítico. 45 toneladas Estados Unidos, 5 Bolivia. Arroz en cáscara, no estamos mal, pero aún así estamos a un tercio de lo que está el umbral. Soya, posiblemente de los rendimientos internacionalmente de Bolivia más avanzados. Y estos son, reitero, promedios. Carne vacuna, estamos a menos de la mitad del umbral, entendiendo que también estos son promedios. 341 kilos peso en carcasa en Estados Unidos, el promedio boliviano, de acuerdo a la FAO, 133. Entonces, y ya casi para ir cerrando, Álvaro me pidió que yo haga alguna visión de políticas
de carácter sectorial, tomando en cuenta esas perspectivas de mercado, tomando en cuenta nuestras realidades, analizando el entorno competitivo donde nos movemos. En el caso de Santa Cruz, vean ustedes, esta es la disposición de suelos, de los 370, de las 37 millones de hectáreas. Obviamente, en el caso de los dos primeros sectores, de las dos primeras líneas, en el caso de la ganadería, obviamente hay un grado bastante grande de oportunidades. Tenemos problemas en el sector agropecuario, no voy a entrar a su diagnóstico, me van a disculpar, pero se me fueron me entusiasmé en los otros temas. No quiero hacer el diagnóstico porque de diagnóstico estamos cansados. Hay problemas en el tema de los servicios, hay problemas estructurales con la economía, tenemos problemas de naturaleza técnica vinculados con la calidad de los servicios de investigación, de extensión, de infraestructura básica. Tenemos el enfoque de la administración y las políticas públicas, los problemas del mercado y el acceso a las oportunidades, el tema del financiamiento. Y yo acá quiero comentarles, y esto se lo voy a dejar por supuesto a los organizadores, independiente de que uno se ponga de acuerdo con las autoridades coyunturales, ¿ya? Desde el punto de vista de la práctica y de la visión económica, uno tiene que buscar el mejor de los espacios. Y eso pasa por negociar con mucha capacidad y mucha personalidad frente a lo que en este momento es, a mi juicio, las prácticas más retrógradas de hacer política económica en Bolivia. Y uno tiene que negociar para salir adelante. Vicente Roca, mi amigo de la CAU, me decía: Gualtico, ¿y qué podemos hacer con la ley esa famosa de la madre tierra? Y yo le dije: rebelión. Porque no se puede permitir que la capacidad y la vocación productiva de un país, un departamento, se suma en el desespero simplemente porque hay leyes que no se pueden aplicar. Y no hablo de rebelión por si acaso política, por favor. Hablo rebelión sectorial, hablo rebeldía, la capacidad para negociar, para levantarse, para reaccionar. Y pasa también por tener una buena lógica para actuar con los gobernantes, los locales, los del ámbito departamental, los nacionales, ¿ya? Y obviamente pasa también por tener la capacidad para que a quienes les corresponda propongan políticas. A mí me encantó el logo del seminario, dice: el campo somos todos, porque parte de los problemas frente a los cuales se enfrenta el sector agropecuario, en particular del oriente boliviano, es la percepción de que se excluyó a la gente, de que se dejó gente afuera del circuito. Y yo aquí con la soltura de quien en este momento no le responde a nadie excepto a su conciencia, me hago la misma pregunta: ¿cuántos sectores económicos y sociales están integrados en el ABCREA? ¿Se está haciendo el esfuerzo de hacer de ese logo una realidad? Una pregunta y una reflexión. Posiblemente la respuesta sea sí. No la conozco, no conozco en realidad y en concreto la estructura de los CREA, pero estoy seguro que sí, porque ustedes están en otra lógica, están en la lógica productiva, en la lógica de la eficiencia, en la lógica del camino del progreso. Y les decía, pasa por hacer este tipo de propuestas, hablar de lo social, de lo económico, de la identificación de servicios, de la tecnología, a nivel de propuestas de desarrollo productivo, la temática de la sostenibilidad ambiental. A ver, yo me acuerdo, los agricultores y los forestales del oriente boliviano nos interesaba un pito el tema del medio ambiente. ¿Eso es verdad o es un mito? Esas dudas hay que despejarlas. Construcción de oportunidades, el eje de mercado, financiamiento sectorial. ¿Cuánta vinculación los agricultores y ganaderos tienen con su municipio?
para desarrollar políticas y programas de desarrollo económico social local, mercados, espacios de oportunidades en la ciudad, de provisión de alimentos para los programas escolares. ¿Cuánta imbricación tiene la agricultura y la ganadería con los municipios? Como que nos olvidamos del municipio. Y vean ustedes, el municipio es la unidad celular del Estado, como la familia lo es en la sociedad. El eje de acceso al mercado, el tema de los impuestos, la política agraria, la institucionalidad de las políticas públicas. He identificado también los espacios de actuación para los 3 niveles de gobierno: el central, el autonómico y el municipal, cada uno con su chiverío. Nos estamos poniendo de acuerdo por estas lógicas de peleas coyunturales. Nos están sirviendo los gobernantes para llevar adelante las oportunidades que yo les acabo de comentar. Posiblemente sea tiempo que quienes les corresponda planteen esos temas también de carácter medular. Y finalmente, yo creo que, y con esto acabo, estamos con los cables chipados. Yo quiero leerles, hoy día venía en el avión, y pese a que madrugué, leí unas declaraciones de una... Déjenme buscarlas, por favor. Y esto va a colación. No, y esto va a colación de esto que yo les estoy mostrando acá. Esto mata. Que alguien diga, les diga a ustedes qué producir, dónde venderlo, cómo, en qué momento. ¿Saben qué? Apaguemos la luz y vámonos. Ya probamos esta receta, el mundo ya la probó y fracasamos. ¿Y saben por qué la cosa no se ha caído? Porque ustedes son más grandes que estas cosas. Y yo me revelo a esto. Y quería leerles esto. Y con ello concluyo. Y no es para desanimarlos, sino es para reaccionar con lo mejor que ustedes pueden hacer, que es producir mejor. Dice alguien hoy día, hemos liberado 35.000 toneladas y hoy día hemos liberado 50.000 toneladas, con las cuales el 2012 estaríamos exportando 85.000 toneladas de sorgo y 120.000 toneladas de maíz. La autoridad también destacó que con la normativa ahora vigente se incentivará la exportación de maíz, cuya producción superó este año las expectativas, pues la campaña de invierno fue positiva. Sigue. Con esto garantizamos, dice, como Estado, como gobierno, que en la campaña de verano de octubre nuestros productores y productoras puedan seguir invirtiendo en la ampliación de la frontera agrícola. ¿Saben qué? Imponen restricciones a las exportaciones y luego, de manera dadivosa y magnánima, levantan estas restricciones para que ustedes tengan más incentivos. Esto es insólito. Esto va contra toda la lógica de mi exposición de más de 1 hora. Y por supuesto, estos son los temas que hay que discutir y los temas con los cuales ustedes se enfrentan en su búsqueda de productividad. Yo puse ahí un señalamiento a modo de reflexión de las responsabilidades que tiene el productor y creo que las cosas en este sentido han salido bien, podrían hacerlas mejor. Y la verdad que yo, viniendo del ámbito gremial, esto de CREA para mí es nuevo y me parece muy lindo, porque imagino el tipo de las reuniones que ustedes tienen. Se sientan a discutir sus problemas productivos, comparten sus experiencias
se enseñan y obviamente cada uno aprende y se lleva las mejores lecciones y también conoce los errores, los propios y los ajenos. Espero no haberlos cansado y obviamente en todo caso los felicito, creo que es un movimiento extraordinario, amplíen más la cosa, hagan de su logo una realidad y creo que les ve mejor pese a todos. Muchas gracias.